Fantástico, hermanos y hermanas. Gracias por sintonizar. Estamos contentos que hoy seguimos con la clase de Apocalipsis y vamos a estar en el capítulo 20. Ahora sí, ya vamos a avanzar. Ya vimos el capítulo 19, la segunda venida de Jesús y cómo esto es algo terrible, temible, es algo, en realidad las escrituras lo ponen como como el día del Señor es un día de venganza. En realidad es el Señor viene a acabar con sus enemigos, ¿verdad? Todos los que hayan rechazado al Señor Jesús y el gobierno del anticristo. Eso fue lo que vimos la semana pasada, todo lo que, algunas características de la segunda venida de Jesús y lo que él va a lograr, ¿verdad? Va a rescatar a Israel, va a establecer su reino, va a acabar con el anticristo, el falso profeta, va a, a dar a empezar su justicia, ¿no? Y es un proceso de limpieza, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué va a pasar cuando Él venga, va a establecer su reino. Y esto es lo que el creyente, ¿se acuerdan? Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de tu reino, ¿no? Ellos querían saber cuándo el Señor iba a cumplir las promesas del reino. Y vamos a ver por qué era para ellos tan importante, ¿verdad? Porque hay muchas promesas de paz, de felicidad, de justicia, y ya el creyente, ¿verdad? El Hijo de Dios llega a un punto en que ya estamos gimiendo, estamos cansados de ver tanta injusticia, tanta maldad, tanta violencia, tanto pecado, tanta muerte, tantas guerras, y ya queremos, ¿no? Que el Señor acabe con eso, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el capítulo 20 donde nos habla del comienzo de su reino, que vendría a ser lo que las escrituras llaman el milenio, ¿verdad? Así que vamos a leer las escrituras a capítulo 20 de Apocalipsis. Y como les comenté la semana pasada, lo que vamos a hacer es, ya una vez que se acabe el libro de Apocalipsis, vamos a retomar, vamos a regresar y vamos a estudiar más en detalle las características de esa segunda venida, ¿verdad? Porque mucha gente la confunde con el rapto. Y acuérdense, hay dos advenimientos, el nacimiento del Señor Jesús y su segunda venida. Es literal, personal, viene acá a la tierra, la segunda venida. Pero el rapto, que es cuando el Señor se lleve a los creyentes, es una aparición. El Señor no viene hasta la tierra, se queda en las nubes esperando a su iglesia, esperando a su novia, a todos los de la fe de Jesús. Todos aquellos que hayan confiado solamente en Jesús para su salvación y hayan puesto su confianza, su dependencia, su fe en Él, seremos llevados en las nubes, ¿verdad? Dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que juntamente con ellos nos encontraremos con el Señor en el aire, ¿verdad? Y nos iremos con el Señor. Pero la segunda venida no es para lidiar con el creyente, es para lidiar con el incrédulo, ¿verdad? Es para lidiar con los impíos, dice las escrituras. Así que es muy diferente y no se debe de confundir las características del uno con el otro, ¿verdad? Pero eso lo vamos a estudiar más en detalle cuando acabemos el libro de Apocalipsis. Lo mismo el milenio, va a ser otro tema que podremos estudiar con más detalles, las características, pero aquí brevemente vamos a leer lo que dice el capítulo 20 y algunos otros versículos que contribuyen para entender las características del milenio. Pues bien, dice Juan, el discípulo amado, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Aquí vamos a ir haciendo pausa versículo por versículo para ir sacando las verdades que el Señor nos revela. Satanás es un ángel caído, ¿verdad? No tiene
no es todopoderoso como nuestro Señor Jesús ni Dios, ¿verdad? Él es es creado. Y vemos aquí que no toma, a veces lo ponemos al nivel de Jesús y decimos es el enemigo, como que le hace competencia al Señor Jesús. El Señor Jesús no tiene igual, no hay nadie que esté a su lado en el sentido de poder, de sabiduría, ¿verdad? Él es Dios, él está con su Padre, ¿verdad? El diablo va a ser atado, va a ser encarcelado por otro ángel, ¿verdad? Y a veces él nos hace creer como que él tiene, es súper poderoso, ¿verdad? Sí tiene poder, pero no al nivel de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Al punto que el Señor Jesús manda a un ángel que sea el que lo, lo encadene, ¿verdad? Dice, y nos da los nombres diferentes del enemigo, ¿verdad? Nuestro. Él odia a la creación del Señor y siempre tratará de matar, de hurtar y destruir lo que Dios ama. Por eso que está ya a estas alturas, él trató de destruir la humanidad, trató de destruir el mundo, ¿verdad? A través de guerras, de pestes, de hambres, ¿verdad? Y no pudo. El Señor viene y lo ata, ¿verdad? Y ahora sí dice algunos nombres que lo identifican, ¿verdad? El dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no creo en el diablo, ¿verdad? Y es lamentable porque las escrituras lo mencionan vez tras vez, nos dan diferentes nombres y prácticamente él ha ganado la batalla en la persona que piensa que él no existe, porque nunca va a ponerse en guardia, ¿verdad? Nunca va a estar a la expectativa de un ataque o del el esfuerzo destructivo del diablo contra el ser humano, ¿verdad? Si no se cree en él, en el sentido de que no se cree que existe, prácticamente ya por ese lado él ganó la batalla, pero aquí vemos, el Señor nos está diciendo, viene un ángel, ata al diablo, a Satanás, al dragón, la serpiente antigua y lo arroja, bueno, primero lo ata por 1000 años. Esto es importante, es un, un, un periodo determinado, ¿verdad? Todavía no es por toda la eternidad, prácticamente es algo temporal, ¿verdad? Hay cosas que el Señor no nos revela, hay cosas que no sabemos en el nivel espiritual, por qué el Señor hace ciertas cosas, porque uno diría, bueno, eh, ¿por qué no atarlo desde el principio? ¿No? ¿Por qué no encarcelarlo ya para siempre y limitarle, ¿verdad? Pero sabemos que en cierto punto los ángeles tuvieron el libre albedrío, tuvieron la capacidad de decidir algo que ya no tienen los que están ahorita con el Señor, ¿verdad? Es algo interesante, pero que las escrituras no nos hablan mucho de eso. Y el Señor dice que lo que ha revelado es, las cosas ocultas están para el Señor, ¿verdad? Y las que ha revelado están para que nosotros las creamos. Y si a veces tenemos dificultad en creer lo que Él ha revelado, imagínense cuánto más las que no. Por eso el Señor dijo, cuando vino, dijo, si les he hablado cosas que pueden ver, que pueden entender, ¿cómo será si les hablara de las celestiales, no? Así que hay cosas que en verdad nosotros, no está en nosotros el juzgar, el criticar las acciones del Señor. Lo que sí sabemos es lo que el Señor nos revela en sus escrituras, que Él es bueno, que Él es justo. Y pareciera ver que, pareciera ser que tiene que dejarlo o soltarlo después de esos 1000 años para eh, comprobar que la humanidad escoge, ¿verdad? Decide. Después de estos 1000 años va a haber gente que aún viendo a nuestro Señor Jesús en vivo y en directo, van a decidir rechazarlo. Así que es como
Dios deja por sentado su justicia, que Él no obliga a nadie. Él no, por eso digo, podemos ver lo que Dios ha revelado de sí mismo, que Él es bueno, Él es justo, Él todo lo hace dentro de esos parámetros, no, no hay nada, no hay sombra de variación en Él no cambia. Entonces, en cuanto a por qué nomás lo ata por 1000 años y por qué no por toda la eternidad, hay un proceso, ¿no? Hay cosas de asunto legal, hablando espiritualmente, podríamos decir. La humanidad se le entregó a Satanás el derecho de la humanidad cuando Adán decidió rechazar al Señor, ¿verdad? Y por esa razón, él tiene el control dice que él es el Dios de este mundo y en el lapso de los 7 años se le permite a él, precisamente porque el Señor está lidiando con todas las áreas de quitándole la autoridad a él. Por ejemplo, vimos en el capítulo 17, le quita la autoridad de el gobierno religioso, tumba a Babilonia, ¿verdad? En el capítulo eh, 18 y 19 vimos cuando el Señor viene, quita el poder de Satanás en los gobiernos, el gobierno del anticristo. O sea que el Señor está lidiando con la recuperación de su creación a todos los niveles, a nivel eh, las autoridades que existen a nivel de gobierno, a nivel de religión, a nivel espiritual, está lidiando con todos los aspectos que se perdió en el Edén. Y el Señor, aquí vemos, está lidiando con Satanás, pero hay asuntos legales, espirituales que el Señor tiene que lidiar y despojar a todas estas fuerzas del mal del control y la manipulación, el engaño que ejercen sobre la humanidad. ¿Verdad? Así que el versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, está hablando del ángel, dice, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No se nos dice cuánto, pero va a ser muy poco el tiempo que él esté suelto porque ya le viene el juicio final, ¿verdad? Ya se acaba la historia de la humanidad como nosotros la conocemos, ¿verdad? Así que en estos 1000 años, vemos que primero para poder traer un gobierno de paz, un reino de justicia, hay que sacar del camino al que engaña, al que miente, al que confunde, al que trae caos, al que provoca las guerras, al que provoca o fomenta el pecado que está en uno, la naturaleza humana. Ahora, para estas alturas hay una combinación de seres en la tierra porque nosotros bajamos con el Señor ya con cuerpos glorificados, pero hay gente, ¿qué quiere decir primero cuerpos glorificados? Cuerpos como el Señor Jesús cuando Él resucitó, cuerpos que pueden pasar paredes, pero también pueden comer, cuerpos que son reconocibles, pero que ya no tienen pecado, que ya no morirán. Entonces es un cuerpo especial y venimos con el Señor Jesús a reinar aquí a la tierra, pero aquí en la tierra todavía va a haber gente humana que no está en cuerpo glorificado. Y a esa gente vamos a gobernar con nuestro Señor Jesús. Por eso dice aquí el versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Acuérdense que cuando estamos con el Señor Jesús ya hemos visto esto, si quieren ir a ver las clases pasadas y refrescar. Cuando estemos con el Señor Jesús en esos 7 años, mientras aquí en la tierra está viendo el peor tiempo de la humanidad, donde Satanás desata toda su furia porque sabe que ya le queda poco tiempo y el mundo se está destruyendo, ¿verdad? La palabra nos lo pone como
que son los juicios de Dios. El Señor está permitiendo que la tierra coseche lo que ha querido, ¿no? Estar lejos de Dios, estar buscando soluciones humanas, ideas, ideologías, filosofías humanas que destruyen al ser humano, destruyen la creación y destruyen el alma de la gente, ¿verdad? Pero mientras eso está pasando aquí, nosotros estamos con el Señor en lo que se conoce como el tiempo del tribunal de Cristo, que es donde el Señor está premiando a sus hijos, ¿verdad? A su novia, la está ataviando, ¿verdad? Para que pueda bajar con él a las bodas del Cordero, que es donde el Señor viene a acabar con sus enemigos. A veces le llamamos al tiempo en el cielo las bodas del Cordero, pero en realidad, si leemos detenidamente, arriba está la preparación, está siendo adornada la iglesia con los premios que el Señor está dando, las coronas que le vamos a entregar al Señor, pero vamos a bajar con Él, capítulo 19 que estudiamos anteriormente, ¿verdad? Y en ese tiempo se va a decidir a quién el Señor le va a dar facultad, el honor de reinar, como dice aquí, de gobernar, o sea, de tener autoridad sobre la tierra, sobre los que estén aquí durante el milenio, ¿verdad? Y así que vamos aquí escribí, vamos a ver las características del milenio. Hasta ahorita hemos visto, número uno, que Satanás ya no va a engañar más, ¿verdad? Podemos aumentar aquí porque será atado y por 1000 años, ¿verdad? Eso es lo que dicen las escrituras. Satanás ya no va a estar controlando al humano a través de la influencia de gobiernos, de filosofía, no va a engañar, no hay manera que el ser humano se desvíe por la influencia externa de Satanás. Así que, número dos, aquí vamos a ver, dice, resucitarán los mártires de la gran tribulación. Y eso lo vemos en el versículo 4. Aquí en la última parte dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es muy específico, la Biblia nos habla en Apocalipsis, ya lo hemos estudiado también durante el tiempo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de esos 7 van a ser los tiempos de persecución a los judíos creyentes y a todos aquellos que acepten al Señor durante ese tiempo. A miles de millares, dice las escrituras, que su número no se podrá contar, serán muchísimos los que se conviertan al Señor durante ese tiempo, pero van a morir por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque se van a ir en contra del gobierno global que va a existir en ese tiempo, que ya viene, que ya vemos eh, la plataforma siendo formada, ¿verdad? De cómo ahorita, precisamente hace como un mes y medio, el presidente de Estados Unidos firmó que ya para diciembre quiere que los bancos empiecen a explorar la, la posibilidad de hacer todo sin efectivo. O sea, ya no quieren una sociedad sin dinero, que todo sea electrónico. Entonces, pero ya vemos cómo la tecnología está, ¿no? Y eso es lo que va a llevar a que se controle a la gente, no se va a poder, no se va a vender al que no tenga una marca, no van a poder ellos comprar cosas si no tienen la marca y va a haber persecución, va a ser más fácil. Es tan interesante, pero no quiero desviarme mucho. Hay un fórum que le llaman
es como una organización, el, el Foro Mundial. Ellos tienen sus metas, ¿verdad? Y el año pasado sacaron una de las metas de ellos. Bueno, ellos son los que fomentan el globalismo, ¿verdad? Y lo que, aparte de no, que no haya efectivo, que no haya monedas, que no haya eso, aparte de eso, ellos fomentan que se le quite a la gente las propiedades. Y están, o sea, uno los puede ver, no, no lo ocultan, no, no es algo que es secreto, ¿verdad? Ellos dicen que hacen como propaganda, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. O sea, como diciendo, deja que el gobierno te dé todo. No, no tendrás preocupaciones y poquito a poco van preparando esa plataforma para que haya esta idea, ¿no? De que le entregamos todo al gobierno, le dejamos que ellos controlen todo. Y los que se opongan, pues, porque saben que esto no es de Dios, el Señor siempre fomenta eh, la libertad, fomenta la independencia del pecado, de las ataduras de Satanás. Los que se opongan a ese sistema de ideología global, van a ser perseguidos y muchos morirán. Por eso aquí dice, en el tiempo del milenio, el Señor va a atar a Satanás, va a resucitar a los que hayan muerto durante esos 3 años y medio de persecución, y porque no recibieron la marca de la bestia, porque no vivieron, no adoraron al sistema. La bestia es el anticristo, el que va a dirigir este último empuje de adoración a Satanás, ¿verdad? Porque es todo en contra de Dios. Dios eh, busca el bienestar de sus hijos, ¿verdad? La libertad, como digo, pero Satanás busca la opresión, busca limitar y llevarse él el control, y no entregárselo al Señor. Pero esa es una característica del milenio, que van a resucitar los santos de la gran tribulación, o sea, la gente que muera creyentes en Cristo durante esos 3 años y medio últimos de los 7 de tribulación, de la gran tribulación. Dice, pero, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, donde son parte de los santos. Aquí tengo que enseñarles, y quiero ver a mis hermanos del Facebook, tendrán que ver tal vez de nuevo el video a través del YouTube para que puedan ver las figuras, ver las notas y tal vez fotos también. Pero eh, eh, esta figura eh, comprende todo el Apocalipsis, ¿verdad? Y lo usamos en un estudio de las resurrecciones, que hablamos que hay 7 resurrecciones, ¿verdad? Y dentro, el Señor nos habla de dos con nombre, ¿verdad? La primera y la segunda resurrección. Pero dentro de la primera resurrección hay diferentes resurrecciones en diferente tiempo. Y no quiero irme en todo lo que está en obviamente todo esto abarca el libro de Apocalipsis, 2000 años de historia en un dibujo, ¿verdad? Pero la primera resurrección que vimos fue la resurrección del Señor Jesús. Ese entra dentro de la primera resurrección, es las primicias. Él fue el primero. Él es el que empieza esta nueva creación de personas santificadas, justificadas, personas como Él quiso desde un principio. Cuando Él creó a Adán y Eva, los hizo perfectos, sin pecado, los hizo a su imagen, ¿verdad? Pero Satanás trajo el pecado, la muerte, y quiere cambiar la imagen del ser humano, quiere tergiversar las, la creación de Dios, y lo estamos viendo, es un esfuerzo satánico de destrucción,
donde ya el ser humano no puede reproducirse, el ser humano trunca el futuro cuando cambia la creación de Dios, pero Jesús vino para hacernos nuevos y empezar prácticamente la creación como Él la quiso, ¿verdad? Personas transformadas a su imagen sin pecado, ¿no? Él es el primero. Por eso es la resurrección de Cristo. Junto con esa resurrección, un puñado de santos resucitaron el día que Él resucitó, las tumbas se abrieron y algunas personas salieron. Eso lo comparan con una práctica judía que se llamaba la gavilla mecida, ¿verdad? Que era antes de que venga la cosecha, agarraban un poco del producto que ya había surgido, ¿verdad? Y lo presentaban ante Dios, como diciendo, este es el primer puñado de lo que viene, ¿verdad? Era una práctica judía, las primicias y la mecida de la gavilla, pero esa no era toda la resurrección. Faltamos nosotros, ¿verdad? Era como una confirmación del poder del Señor Jesús de dar vida, ¿verdad? De que viene una resurrección futura. Y aquí viene lo que se llama ya la cosecha, que vendría a ser los primeros santos de la resurrección a la iglesia de Cristo. Cuando Él venga en el rapto, nos lleva, acá viene, por eso dice acá la iglesia de Cristo, y está en los versículos, ¿verdad? Obviamente aquí, esto está lo que está narrando Juan, los primeros capítulos, lo que él vio, las cosas que eran, que era la historia de la iglesia, los 2000 años, viene el rapto, y lo que vemos aquí en esta mitad es los juicios, los 7 años, ¿verdad? Ahorita nos vamos a enfocar o estamos enfocados acá en la última resurrección de los santos de la gran tribulación. Entonces, bajo esa sombrilla llamada la primera resurrección, hay varias resurrecciones. Por ejemplo, aquí en la mitad, por aquí, está la resurrección de los dos testigos, que se cree que puede ser Elías o Moisés y Enoc, pero ellos son parte también de la primera resurrección. Pero primordialmente, aunque los que resuciten de la gran tribulación serán millones y millones de gente, también la resurrección de la iglesia son millones de gente. Ahora, hay diferentes criterios de dónde resucitan los santos del Antiguo Testamento. Ah, la gran mayoría de eruditos los ponen aquí con la iglesia, porque el Señor se llevó cautiva la cautividad, o sea, los que estaban en el seno de Abraham, que se van con nosotros, ¿no? Juntos. A otros lo ponen aquí con los santos de la gran tribulación. Ah, no hay mucha base para eso, pero lo que sí es cierto es que sí son varias resurrecciones que entran bajo esa sombrilla de la primera resurrección. Y el Señor dijo, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque es para vida, pero los que resucitan, por eso la porción que acabamos de leer dice, pero los otros muertos no van a resucitar hasta después, ¿verdad? Es ya al final, ya cuando es el juicio final y se acaba la historia de la humanidad como nosotros la conocemos. Seguirá la historia para siempre, pero de la creación nueva que el Señor hace con sus hijos, con sus santos, ¿verdad? Ya se acaba del paisaje, de la escena, la presencia de Satanás, ¿verdad? Así que eso es algo más que el Señor hace en el milenio. Resucita a los mártires de la gran tribulación, ¿verdad? Satanás no engañará más porque será atado. Versículo 6, estamos en Apocalipsis 20, dice, bienaventurado, feliz, 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 sumamente feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿verdad? Aquí vemos las diferentes posiciones de autoridad que el Señor dará.
tanto a los santos que salen de la gran tribulación, van a reinar con el Señor. La iglesia viene con Cristo, reinará con el Señor. Habrá mucho que hacer. A veces la gente piensa que estaremos en el cielo por toda la eternidad. Primero vamos a estar en el cielo por 7 años con el Señor y después venimos con Él. Y aquí hay trabajo que hacer. Va a haber gente que entre al milenio, es primordialmente Israel, ¿verdad? Desde Israel va a ser como el cuartel desde donde todo se manda, ¿verdad? El Señor tiene la autoridad y Él va a asignar, ahí vienen, por ejemplo, es la cosecha, lo que uno siembra cosecha, dice el Señor, y todo lo que se ha hecho para Él va a dar fruto, ¿no? El Señor sabe y lleva un conteo perfecto, ¿no? De las cosas que se han hecho para Él y eso va a determinar qué tanta autoridad, qué tanta responsabilidad. Ahora, acuérdense, en estas alturas uno no se cansa, no es que vamos a decir, oh, qué peso, ¿verdad? Tener que trabajar o hacer eso. Es como la felicidad en esteroides, ¿no? Cuando a uno le gusta hacer algo, no siente ni hambre, no siente ni cansancio porque y eso humanamente, que estamos en este cuerpo que si se cansa, aún así sentimos ese gran gozo cuando uno ama hacer algo para el Señor. Imagínense ya estando en un cuerpo que no muere, no se cansa, no se envejece. Servirlo será el gozo más, es lo máximo, ¿verdad? Y eso nos espera, ¿verdad? Dice el Señor, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. Ahí estamos nosotros también, pero en otro tiempo, 7 años antes que los mártires de la gran tribulación. Bien, esta porción es bien corta, dice, cuando los 1000 años se cumplan, o sea, el Apocalipsis ya, Juan no nos da mucho detalle de qué es lo que está pasando en el milenio, la restauración de la creación, la paz que habrá, cómo se va a minimizar la violencia y la muerte, la gente va a vivir más, ¿verdad? Él nomás habla de los santos de la gran tribulación y de Satanás, ¿verdad? Obviamente así menciona y los tronos y los reinos que la autoridad que el Señor va a entregar a aquellos que él escoja, ¿no? Que él decida. Los reyes, dice, reinarán con Cristo 1000 años, ¿verdad? Y también habla de sacerdotes, ¿verdad? ¿Dónde está? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Verdad? ¿Cuál es la misión bíblica del sacerdote? Era representar, ¿verdad? Al pueblo, ¿verdad? Enseñarles, apuntarlos a Cristo, pero como veremos en el estudio ya más pausado del milenio, será un tiempo donde todo mundo conocerá del Señor. Dice que el conocimiento de Jesús se va a extender en la tierra como el agua cubre el mar. Así es abundante y profundo y sin límite, ¿no? Imagínense que todo el mundo sepa. Ya no, dice otro versículo, dice, no habrá necesidad de que uno instruya y diga, eh, aprende esto de Dios. Todo el mundo va a saber quién es Jesús y imagínense la sabiduría que trae el conocimiento del Señor. Pero Juan no nos describe estos detalles, por eso es importante ir al Antiguo Testamento y ver lo que los otros profetas anuncian que va a pasar durante el milenio. Él nomás lo concluye y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Mucha gente se va a ir en contra del Señor. Aún después de verlo y ver su gobierno, el reinado de paz, de justicia, eh, se van a rebelar. Satanás los engaña, ¿verdad? Pero esa tendencia pecaminosa está en el corazón humano, en este cuerpo de naturaleza pecaminosa, está esa tendencia de rebelarse contra Dios. Está la inclinación a dudar de Dios, está
está el deseo de entronarse uno mismo. Por eso que el creyente le es dado el Espíritu Santo de Jesús para que uno pueda vencer esa naturaleza, ese pecado de querer hacer el yo, ¿verdad? Es por eso el Señor nos enseñó que oremos a que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad, porque sabe que es una lucha a diario querer hacer nuestra voluntad. Y el mundo no tiene ese poder que solamente el creyente tiene por la presencia del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros. Es el que nos habilita, el que nos empodera para vencer al mundo, al pecado, al sistema de Satanás, que viene como engaño. Las filosofías, las ideologías, todo es confusión en contra de Dios, ¿verdad? Y la gente que vive en ese tiempo, después de 1000 años de ver la grandeza de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia, ver a Jesús cara a cara, escucharlo. Dice que de Jerusalén, las naciones van a ir a Jerusalén para escuchar al Señor Jesús y recibir sanidad de su presencia. Pero después de los 1000 años, Satanás vuelve a engañar a los que verdaderamente no lo siguieron de corazón, ¿verdad? Hay esa tendencia de apartarse de Dios. En este caso, el Señor permite eso para definir, ¿verdad? Porque hay gente que sigue en este tiempo, no va a haber mucha opción. El Señor va a gobernar con vara de hierro, se va a hacer su voluntad. Le guste a la gente o no, se va a hacer. Y es lo mejor que puede pasarnos, que cuando Dios está en control, ¿verdad? Pero esa gente está reprimida en un momento que pueda, va a revelarse. Y esto indica, a veces la gente en la psicología, en la sociología, ¿no? Se habla mucho de la influencia del ambiente, ¿verdad? A veces dice, hay dichos que dice como el ambiente hace al hombre, ¿no? Como que se le echa la culpa a las circunstancias de la vida, el ambiente, ¿no? Influye, ¿no? Y a veces pareciera convincente, ¿no? Decir, bueno, es verdad, ¿no? Tiene que haber un tipo de influencia, ¿no? Pero aquí vemos una generación de gente que va a va a estar en el mejor ambiente, no solamente el mejor ambiente, sino va a estar en el ambiente perfecto, así como Adán y Eva estuvieron en un ambiente perfecto, pero como el Señor ha dado el regalo de la elección, el libre albedrío, escogerán, aunque estaban en el ambiente perfecto y estarán esta gente en el ambiente perfecto, rebelarse contra Dios. Obviamente escuchan las mentiras de Satanás, el engaño, por eso la característica de ser engañado es sufrir muerte. Por eso dice, el diablo viene a matar, hurtar y destruir, porque el engaño eh, causa que la persona escoja muerte, que escoja perder. En su engaño piensan que es para bien, pero no. Entonces, esta gente va a rebelarse contra el Señor a pesar de estar en un mundo de perfección o en la presencia del Señor Jesús y van a irse a una guerra, a una batalla, ¿verdad? En realidad, cuando leemos las escrituras vemos que no es ni guerra, porque no, una guerra es una lucha entre dos lados, ¿verdad? Pero vamos a ver que el Señor ni siquiera le hacen cosquillas. Miren que el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así de rápido y de práctico nos describe Juan. Por eso digo, en realidad no es una guerra, porque no es que hirieron de un lado a uno y iban ganando del otro lado, sino que vienen aquí todos agresivos, según ellos, a
tumbar a Dios y tumbar a sus hijos y a la ciudad que él ama, Israel. Y el Señor nomás manda fuego del cielo y se desaparecen, los consume. No es humo, ¿verdad? No hay nada, no hay ni un, ni es parejo, por decirlo así, la lucha, ¿verdad? El versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Juan nos describe el fin del milenio, ¿verdad? Al final va a haber una guerra eh, de todos los rebeldes que hayan salido de esos 1000 años, de esa generación, y el Señor los va a acabar. Por eso ya viene la muerte segunda, o sea, que es la resurrección de toda esta gente que va a morir, pero va a resucitar para ser condenada para siempre. Y aquí empieza con Satanás. Ya él se reúne con el anticristo, con el falso profeta, y por toda la eternidad serán atormentados. Así que déjeme ver, el tiempo se va muy rápido y hemos visto algunas características del milenio. Satanás no engañará porque será atado por 1000 años. Van a resucitar los mártires de la gran tribulación, que serán millones y millones de personas, ¿verdad? Pero igual que nosotros, estarán en otra categoría de creación, ¿verdad? No 100% humano, pero más bien como seres glorificados, ¿verdad? Como los ángeles, dice las escrituras, ¿verdad? No ven muerte, más bien es más fácil entenderlo como el cuerpo de nuestro Señor Jesús cuando Él resucitó, ¿verdad? Un cuerpo que es reconocible, la gente lo identificaba, pero al mismo tiempo Él también podía tal vez cambiar, porque había momentos en que Él no dejaba que vean que era Él. Podía aparecerse, podía traspasar paredes, desaparecerse, podía volar. El Señor ascendió. Es un cuerpo, a veces, ¿verdad? Las películas de ciencia ficción que nosotros llamamos tienen bastante realidad bíblica, pero no lo entendemos de esa manera, ¿no? Así como pensamos que son inventos, ¿verdad? O son imaginaciones, ¿verdad? Pero a veces también cuando se lee las escrituras, no, todo se espiritualiza y no entendemos lo que el Señor nos está tratando de decir, ¿no? Que lo que Él quiere hacer para su creación, ¿no? Y porque a veces estoy pensando, ¿no? Como la historia de Superman, ¿no? Superman es prácticamente invencible, ¿no? Aunque en la historia le ponen que sí tiene, pero vuela, se aparece, tiene poderes, ¿no? Y así, nuestros cuerpos glorificados van a estar a un nivel superior, infinitamente superior a los humanos, ¿verdad? Porque ya no vamos a morir, pero el Señor Jesús cuando resucitó sí comía, ¿verdad? Pero es algo interesante, no es algo que se descompone, no es algo que hay necesidad, o sea, lo hacía para compartir, pero no porque es algo primordial, ¿no? Acuérdense que en la Nueva Jerusalén va a haber el árbol de la vida también, que va a tener frutos, ¿no? Y que dice que son para la sanidad de las naciones, o sea, no, como que diera o insinúa que sí vamos a comer, va a haber agua, el agua va a haber ríos, ¿verdad? Pero no es para sobrevivir, es más bien como para un deleite, porque a todos nos gusta comer, el Señor sabe eso, ¿no? Y dice, ok, eso nunca se los voy a quitar, les voy a dar que disfruten, así como Él planeó con Adán y Eva, ¿no? Que tenían para comer de todo lo que existía y aunque eran eternos, eran perfectos, ¿verdad? No envejecían, no comían por necesidad, era por deleite, ¿no? Así que eso será parte del milenio, ¿verdad? Será un imperio, un reino de paz. Los moradores de la tierra experimentarán la justicia perfecta de Dios.
Habrá gran abundancia de frutos. Todo esto está en los versículos subsiguientes, pero no nos da el tiempo para hablar en detalles de las características del milenio. Am, y sabemos que los seres humanos van a volver a vivir largamente y no habrá violencia, ni odios, ni guerra, ni en el mundo humano, ni en el mundo animal. Los animales se podrán juntar, ¿verdad? Dice el lobo con el cordero, ¿verdad? El león va a comer paja otra vez, y como las vacas, ¿verdad? No habrá deseos de matar ni de comerse entre ellos, ¿verdad? Y eso lo dice, tal vez podremos ver un par de versículos antes de terminar. Aquí dice que el reino del Señor, el imperio del Señor, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Cuánto añora uno, ¿no? Que haya justicia, cuánta maldad, abuso, cuánto sufrimiento, ¿no? Por la maldad del ser humano. El mismo COVID, ¿verdad? Pensar que el ser humano se inventa armas biológicas para destruir a otro ser humano y vienen los problemas, ¿verdad? Los descontroles y pasa lo que hemos visto y seguirá pasando a nivel mucho peor, como dicen las escrituras, ¿verdad? La envidia, la codicia, todas esas cosas que el egocentrismo, ¿no? Causa injusticias, ¿verdad? Pero cuando el Señor venga, su trono, dice, Él va a disponerlo, va a confirmarlo en justicia y equidad. Se va a juzgar inmediatamente lo que haya malo, lo que sea algún mal, algún pecado será juzgado inmediatamente. No habrá eso de que tenemos que esperar que el Señor venga y, y que haga justicia, no. Lo vamos a ver, ¿verdad? Algo más, por ejemplo, aquí el versículo 5 de Isaías 16 dice, y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. ¿Verdad? Es una característica del milenio. Isaías 26, vamos a ver el versículo 12 de Isaías 26, dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová nuestro Dios, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. ¿Verdad? Muy similar a lo que hemos hablado en Apocalipsis, se complementan, ¿verdad? Se apoyan las profecías antiguas con lo que Juan nos está describiendo. Isaías 27:6 dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces y florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto, ¿verdad? Me faltó el versículo más famoso que vamos a ver si lo tengo aquí en el Bible Gateway, que es donde agarro no, Isaías 65, vamos a verlo, que habla de que ya no va a haber Isaías 65, a ver si me recuerdo, donde ya no va aquí está, Isaías 65, 17, dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Verdad? Saltémonos al versículo 20 de Isaías 65. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán en el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán
a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo, versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. ¿Ven? Así que a tremendos tiempos de belleza, de prosperidad, yo pienso lo más hermoso es estar con el Señor Jesús. Dice la palabra que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Donde está el Señor Jesús hay sanidad. Donde está el Señor Jesús hay luz, ¿verdad? Hay sabiduría. Serán tiempos maravillosos, pero obviamente tiene que haber un proceso de eliminación de los enemigos, ¿verdad? Un proceso de edificación. Primero se limpia el camino para poder edificar. Pero no es para asustarnos, es para animarnos, para proyectarnos y enfocarnos en las cosas permanentes y seguras que son las que el Señor ha prometido a los que lo amamos, ¿verdad? A los que estamos en su Hijo Jesucristo. Así que si usted no está, este es el tiempo de venir al Señor, de confesar y reconocer que es pecador, que necesita un Salvador, necesita quien lo restaure, quien lo sane, quien lo salve. Así que vamos a orar y vamos a terminar con este tiempo dándole gracias al Señor. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque tú revelas el fin desde el principio, Señor. Nos dices cómo tú restauras la humanidad, como tú recuperas a tu creación, a todos aquellos que ven en ti la solución, la salvación, la esperanza. Señor, gracias porque sabemos que tú triunfas, Señor, y que estamos seguros en ti, que todas las promesas que son para Israel en Cristo Jesús son sí y amén para nosotros. Así que, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Igualmente, hermana. Bien, mis hermanas, gracias por todo. Nos vemos, si el Señor permite, el día viernes. Voy a tener que cerrar la puerta porque estos gatos de mi hijo están siempre molestando en las últimas 2 clases. Se me suben al escritorio y salen en la televisión también. Ay, hermanas, pero gracias por su atención. Que el Señor las cuide y las bendiga grandemente. Igualmente, hermana, que pase buen día. Gracias y bye bye. Bye bye.